Urgente. Papa León XIV enfrenta crisis tras cardenales revelar mensaje secreto del Papa Francisco. La antigua capilla del Vaticano, con sus frías paredes de piedra y la tenue luz de las velas, se convirtió ayer en el corazón de una tormenta sin precedentes. Allí, bajo una bóveda que parecía susurrar secretos milenarios, el Papa León XIV, un hombre de fe profunda y gran peso espiritual, recibió un sobre marcado por un misterio que sacudió a todo el mundo católico. La carta, entregada en secreto por el mismo Papa Francisco, debilitado y casi oculto a los ojos públicos, llegó envuelta en un halo de expectación y miedo. El silencio se rompió cuando León XIV abrió con manos temblorosas el sobre que contenía el mensaje. Apenas leyó las palabras iniciales, «Solo la misericordia salvará la cristiandad», su rostro cambió. Una mezcla de dolor, conflicto y esperanza se dibujó en sus rasgos. A su lado, el cardenal Maldonado, firme guardián de la tradición, frunció el ceño con furia contenida. Pero incluso su fe se vio sacudida por el peso del mensaje que había caído sobre sus hombros. El ambiente dentro de la capilla era denso, cargado de una electricidad invisible, con sombras que se movían al ritmo de las llamas y parecían murmurar advertencias de otros tiempos. Fuera, el murmullo creciente de los cardenales pudo sentirse como un rugido lejano, una presión que se clavaba en el pecho de León y hacía latir su corazón con fuerza dolorosa. ¿Cómo enfrentar una transformación que podía significar tanto salvación como traición? Los dedos del Papa se aferraron al papel con fuerza, mientras su mente giraba entre la lealtad a un legado y el llamado a una compasión desconocida hasta ahora en el trono papal. El silencio volvió a la capilla, ahora más pesado, solo roto por un suspiro casi inaudible de la hermana Isabel, un gesto pequeño pero lleno de fe. En esa mezcla de temor y esperanza, el destino de la Iglesia pendía de un hilo más frágil que nunca. ¿Podrá León XIV responder? Y ya que estás ahí, danos tu poderoso me gusta para que este mensaje llegue a más almas sedientas de esperanza. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas hoy? Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. Las puertas de la capilla se cerraron con un estruendo, un eco que resonó en el corazón de todos los presentes. León XIV sintió cómo el aire se volvió más pesado. Los murmullos aumentaron, una marea de voces tensas que se alzaban como olas contra las rocas, y justo cuando todos contenían el aliento, un grito desgarrador cortó el silencio. El cardenal Maldonado, de pie como un monolito de duda, cayó de rodillas, su rostro pálido como un lienzo en blanco. «Él ha regresado», exclamó con una voz temblorosa. Un murmullo de incredulidad recorrió el recinto, mientras todos miraban hacia la entrada. ¿Qué significaba eso? La tensión se palpó en el aire, similar a la electricidad antes de una tormenta. Fue entonces cuando la figura de un hombre emergió de las sombras, envuelto en una capa oscura. La luz de las velas parpadeó como si temiera iluminar su rostro. Era un rostro familiar, pero tan distorsionado por el tiempo que levantó un estremecimiento en cada uno de los asistentes. Era el antiguo Papa Benedicto XVI. «¿Cómo es posible?», murmuró la hermana Isabel, su voz casi un susurro. Los cardenales intercambiaron miradas horrorizadas. Era un espectro del pasado, un símbolo de una era en la Iglesia parecía más firme en sus creencias. Pero ahora, su regreso atravesaba la atmósfera como un cuchillo, cortando todas las certezas que sostenían el orden. León XIV, aún aferrado al mensaje del Papa Francisco, sintió un torbellino de confusión dentro de él. Su corazón latía con fuerza,
cada pulso un recordatorio de las decisiones que se avejentaban. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. Su autoritarismo se había desvanecido, dejando solo un hombre vulnerable e incierto. Benedicto alzó la mano, y con ello la capilla se sumió en un silencio absoluto. En sus ojos brillaba una intensidad ardiente, un conocimiento profundo que parecía sacudir los cimientos de todo lo que se conocía. «Regreso para advertirles. La misericordia que invoca Francisco no es lo que parece. Venid aquí, todos ustedes». Su mirada barría a cada cardenal, desmantelando la confianza en sus corazones. «Él no es quien dice ser», afirmó con un tono sombrío. «La luz que creen ver es solo un espejismo. La verdadera guerra se libra en la oscuridad, y las sombras están entre nosotros». La sala se estremeció. León comenzó a cuestionar lo que significaban realidades ocultas, relaciones que nunca había puesto en duda. La hermana Isabel, que había visto esperanza en las palabras de Francisco, sintió un frío helador recorriendo su espalda. Este regreso, esta revelación, era un golpe devastador. Si Benedicto tenía razón, todo lo que habían creído podría estar fundado en ilusiones y doctrinas vacilantes. Un grito interno brotó en su pecho. ¿Dónde quedaba la fe en esos momentos? Las tensiones aumentaron, y un alarido de alguno de los cardenales interrumpió la pesadilla. «Es un engaño, no puede ser cierto». La incredulidad se transformó en caos. Algunos se acercaron a Benedicto, mientras otros retrocedían. Asustados, León se encontró en el centro del torbellino, atrapado entre lealtades antiguas y las nuevas verdades que buscaba. Las luces titilaron con intensidad, y de pronto, el cuadro del altar se rompió en 1000 pedazos, como si un poder oculto hubiese decidido intervenir. Todos miraron horrorizados, atónitos ante la rápida transformación del ambiente sagrado en un campo de batalla, con el destino de la Iglesia en un hilo aún más delgado que antes. La pregunta flotaba en el aire pesada, como un presagio. ¿Qué es? La capilla, antes un santuario, se convertía en un escenario del destino incierto. No había respuestas, solo más preguntas. Y en el aire pesado, la chispa de la revelación aguardaba, lista para encender una nueva era de conflictos y cambios inesperados. El eco de una historia aún por contar resonó en cada rincón de aquel lugar sagrado. No había respuestas, solo más preguntas. Y en el aire pesado, la chispa de la revelación aguardaba, lista para encender una nueva era de conflictos y cambios inesperados. «Denunciadlo, es un impostor», gritó el cardenal Sáenz, su voz resonando con rabia enfurecida. La capilla se agitó, un torbellino de murmullos y miradas incrédulas. León XIV se quedó paralizado, la tensión palpable ahogando a todos. «Cálmense», ordenó León, pero su voz se perdió en el caos. Las sombras danzaban y las velas temblaban con cada grito. La figura de Benedicto siguió firme, su mirada como dagas. Cada cardenal parecía atrapado entre la fe y el temor. ¿Era un fantasma o una verdad olvidada? La hermana Isabel, aún deslumbrada por el encuentro, se acercó temblorosa. «¿Por qué has regresado? ¿Qué deseas de nosotros?», inquirió, al borde del llanto. En sus ojos había destellos de esperanza y un miedo profundo. «Vengo a advertirles», respondió Benedicto, su voz sonando como un eco en las piedras antiguas. «La verdadera batalla no se libra solo entre nosotros, sino en sus propios corazones. La misericordia que busca Francisco se basa en un secreto que podría hundir a la Iglesia, una conspiración que ha vivido entre ustedes durante años». El aire se heló. Las palabras cayeron como un peso, asfixiando cualquier intento de protesta. «¿Qué conspiración?», preguntó el cardenal Maldonado.
intentando despojarse del pánico que comenzaba a invadirle. Mientras lo decía, su rostro se encendió de una mezcla de curiosidad y terror. Benedicto hizo una pausa, sus ojos escrutando cada rostro, buscando discernir lealtades. Los secretos de Valtierra, la secta que ha manipulado la fe desde las sombras. El mismo Francisco podría ser una marioneta en sus manos. El escándalo corrió como pólvora entre los cardenales. Sus rostros se descompusieron. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. «Eso no puede ser cierto», murmuró uno, tenso, mientras otros intercambiaban miradas cargadas de desconfianza. La atmósfera se tornaba cada vez más electrizante. Una guerra interna estallaba en sus corazones. «¡Oh, silencio!», gritó León XIV, pero su autoridad se desvaneció frente a la creciente turbulencia. «¿Qué pruebas tienes?», exigió frunciendo el ceño, sintiendo cómo su propia estabilidad se tambaleaba. «Las cartas», contestó Benedicto, «las cartas que incriminan a los miembros de Valtierra, están escondidas en el archivo secreto, donde solo unos pocos pueden acceder. Revele la verdad y podrán salvar a la Iglesia». Su voz era un rugido, lleno de pasión y desesperación. León sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba haber visto ciertas cajas prohibidas, selladas con solemnidad. «¿Y si se trata de una trampa?», cuestionó, absorbiendo la tensión creciente, aún aferrado al mensaje de Francisco. «Es nuestra única opción», exclamó Isabel, su mano temblando, clara y decisiva. Pero también se notaba la duda en sus ojos, la balanza de la fe en equilibrio tembloroso. La confianza se desmoronaba como el altar que ahora parecía un campo de batalla. El silencio se apoderó de la capilla. Todos respiraban entrecortadamente. ¿Qué deberían hacer? Las sombras de la traición danzaban a su alrededor, y la figura de Benedicto estaba flotando entre el pasado y el futuro incierto. Entonces, un sonido resonó en el fondo, como una puerta que se abría lentamente. Todos volvieron su mirada. Era un cardenal de rostro pálido, con un papel arrugado en su mano. «El archivo, he encontrado algo», balbució, sus ojos desorbitados por el horror. La capilla estalló en murmullos de temor y curiosidad. León sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. La revelación del archivo amenazaba con romper todo lo que había conocido. ¿Qué leyendas de verdad encierran esas cartas? ¿Qué secretos son más oscuros que la sombra de la desesperanza que ya nos envuelve? Las preguntas quedaron flotando en el aire, como un susurro amenazante. Todo había cambiado. El destino de la Iglesia pendía sobre un hilo más frágil que nunca, y la búsqueda de la verdad acababa de empezar. Todo había cambiado. El destino de la Iglesia pendía sobre un hilo más frágil que nunca, y la búsqueda de la verdad acababa de empezar. El cardenal de rostro pálido, con el papel arrugado en mano, avanzó un paso titubeante. Su expresión era una mezcla de temor y determinación. «El archivo». «He encontrado algo», repetía, mientras el murmullo creciente de la capilla se convertía en un rugido ensordecedor. La tensión era palpable. Las sombras se alargaban, como si la misma capilla temiera lo que estaba por revelarse. El cardenal se detuvo frente al altar, levantando el documento por encima de su cabeza. La luz de las velas danzaba sobre el papel, creando un espectáculo casi sobrenatural. «Estas cartas son mucho más que una conspiración. Contienen un testamento». León XIV dio un paso hacia adelante. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué testamento? ¿Qué dice?». El cardenal tragó saliva. Su mano tembló mientras desdoblaba el papel. «Habla de un pacto entre Francisco y la secta de Valtierra». La respiración en la capilla se detuvo. El rostro de León se tornó pálido.
un pacto que involucra su propia muerte. El eco resonante llenó el espacio sagrado. El aire se había vuelto espeso, como si las piedras mismas quisieran absorber el impacto de esas palabras. «No, eso no puede ser», murmuró la hermana Isabel, su voz quebrada, mientras su rostro se cubría de lágrimas. «Es un engaño», gritó el cardenal Maldonado. Su voz se alzó en protesta, intentando aferrarse a la lógica. «Eso no tiene sentido». «Es la verdad», insistió el cardenal pálido. Sus ojos reflejaban desesperación. «Francisco ha estado al tanto. Ha permitido que todo esto suceda para poder cambiar la iglesia desde adentro». Silencio absoluto. Las sombras parecían moverse, como si reaccionaran al horror que cada uno sentía. León, con el corazón acelerado, se vio arrastrado a una vorágine de emociones. Era un dilema sin solución. La lealtad hacia su amigo se batía contra la necesidad de proteger a la iglesia. «¿Cómo puedes comprobar que estas cartas son verdaderas?». La voz de León, dura como el acero, resonó por encima de la tensión. «Contienen firmas de cardenales, de personas que ya han desaparecido», respondió el cardenal, su voz temblando con la intensidad del momento. «Vean, aquí». Señaló a un nombre en particular. «Maldonado, tu nombre está aquí. Eres parte de esto». Los ojos de Maldonado se abrieron como platos. «No, ¿qué dices? Esa no es mi firma». Pero el miedo comenzaba a aflorar en su voz, y todos lo notaron. Las miradas se volvían hacia él, como flechas envenenadas. «Cámbiate de instante. Es una manipulación», gritó. Pero su voz ya temblaba. La confianza en su mirada se fracturaba. León sintió el suelo temblar bajo sus pies. La capilla, una vez un refugio sagrado, se había vuelto un campo de batalla. En su interior había una lucha feroz. Su corazón se debatía entre la amistad y la verdad. «¡Callen!». La hermana Isabel levantó su voz, firme e inesperada. Todos la miraron, sorprendidos. «¿No ven que esto es exactamente lo que Valtierra desea? Dividirnos, romper nuestra fe con dudas». «Podría ser un truco, una estratagema», insistió León, aunque sus palabras sonaban más a un deseo que a una certeza. Benedicto entrecerró los ojos, como si pudiera ver más allá del caos. «La verdad es más peligrosa que la mentira. No ignoren el aviso. Cada uno de ustedes tiene una elección que hacer». Un silencio gélido se apoderó de la capilla. Todos contemplaron a Benedicto, un faro entre la tormenta y la incertidumbre. La lámpara de la fe parpadeaba, sus luces amenazando con apagarse. Y justo entonces, un golpe resonó en la puerta trasera. Todos se giraron, los corazones en un puño. Un hombre alto, envuelto en una enigmática capa negra, se presentó en la entrada. «Vengo a buscar la verdad», dijo, su voz retumbando como un trueno. El aire se volvió denso y frío. La tensión era abrumadora. ¿Quién era este nuevo personaje? ¿Y qué intentaba revelar? La incertidumbre voló nuevamente, dejando a todos en suspenso. «¿Qué secretos has venido a desvelar?», preguntó León, el miedo apretando su garganta. Las sombras se acercaban. La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el camino se oscurecía cada vez más. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad sin importar el precio? El aire se volvió denso y frío. La tensión era abrumadora. Todos los ojos estaban fijos en la figura del hombre en la puerta, su capa negra ondeando suavemente como si un viento invisible lo empujara hacia el interior de la capilla. ¿Quién era? «Vengo a buscar la verdad», repitió, su voz resonando con una firmeza inquietante. León XIV avanzó un paso, el corazón golpeando en su pecho. «¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí?». «La verdad tiene un precio». El hombre levantó la cabeza, revelando un rostro familiar. La luz de las velas reflejó en su piel pálida y sus ojos penetrantes. Era el cardenal Álvarez,
desaparecido hacía años. Los murmullos de incredulidad recorrieron la capilla como un eco lejano. Hermana Isabel dio un paso hacia atrás, su rostro pálido. «¿Pero cómo es posible?» «Lo que traigo no es solo la verdad, es la salvación», dijo Álvarez. En su pecho golpeaba un secreto que podría alterar todo. «¿Qué has encontrado?», preguntó el cardenal Maldonado, su voz temblando. La mezcla de miedo y esperanza daba un aspecto casi fantasmal a su figura. «Descubrí un complot que va más allá de Valtierra», respondió Álvarez con voz grave. «No solo la secta. Hay fuerzas que han estado manipulando cada movimiento, cada decisión que tomamos desde hace años. La Iglesia misma está en juego». El ambiente se volvió eléctricamente tenso. León sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué fuerzas?». «Los que han estado detrás del trono papal», Álvarez dijo, levantando un papel arrugado. «Cartas, pruebas, nombres de aquellos a quienes creíamos amigos». Las luces titilaron. León contuvo la respiración. «¿Qué quieres decir?». «Hay un grupo que busca destruir el legado del Vaticano. Una sociedad secreta que incluye hasta a cardenales de alto rango. Valtierra es solo la punta del iceberg», continuó. «¿Por qué no has venido antes?», exigió León, su tono lleno de desesperación. «Porque necesitaba pruebas concretas. Necesitaba saber a quién podía confiar», contestó Álvarez, su voz ahora un susurro lleno de angustia. «Y encontré algo aún más aterrador». La hermana Isabel comenzó a temblar. «¿Qué es?». Álvarez dio un paso adelante. Miró a cada cardenal en la sala, su mirada penetrante. «Encontré un nombre en esas cartas, uno que cambiará todo lo que cree la Iglesia. Un nombre que ha estado entre nosotros». «Suéltalo, ya», gritó el cardenal Maldonado, su paciencia a punto de explotar. «Francisco», dijo Álvarez, cada palabra como una bomba en el silencio. «Él es parte de esto. Su ascenso no fue producto del azar. Ha estado bajo la influencia de esta sociedad secreta». El silencio se convirtió en un grito silencioso. Las sombras en las paredes parecían encogerse. León sintió que el aire salía de sus pulmones. «No puede ser. No me creas a mí», advirtió Álvarez. «Revisa los archivos del Vaticano, las cuentas ocultas. La evidencia está ahí, pero te advierto, no será fácil. Hay quienes vigilan cada movimiento». El corazón de León retumbaba en su pecho. Su mente luchaba entre la confianza en su amigo y la posibilidad de una traición inimaginable. Esto es demasiado. «Es la realidad», respondió Álvarez. «No hay tiempo que perder». De repente la puerta trasera de la capilla se cerró de golpe. Un golpe sordo resonó en la piedra, como un grito de advertencia. Todos giraron la cabeza, y entonces la luz de las velas parpadeó hasta casi apagarse. Una sombra se deslizó detrás de ellos. «¿Cuál es el siguiente movimiento, León?», preguntó la hermana Isabel, su voz ahora temblorosa. «Debemos actuar antes de que nos hagan callar», dijo León, su determinación resurgiendo. Pero una pregunta emergió, tironeando en su espíritu. «¿Quién realmente es nuestro enemigo?». Las sombras comenzaron a cerrarse. «La verdad se volvió». «¿Cómo puedes acusar a Francisco?», exigió el cardenal Maldonado, su voz temblando. «Él ha sido un líder para nosotros». Su mirada feroz buscaba defender lo que antes consideraba inquebrantable. «He dicho la verdad. No me culpéis por abrir los ojos», replicó Álvarez, desbordando una firmeza que desafiaba el miedo del salón. «Las pruebas están ahí. Debemos actuar, o será demasiado tarde». Un estremecimiento recorrió la capilla. Las velas parpadeaban, lanzando sombras inquietantes que oscilaron en las antiguas piedras.
¿Quiénes eran realmente los enemigos ocultos? La hermana Isabel, con el rostro pálido y los ojos llenos de dudas, dio un paso adelante. Necesitamos unirnos. Pero, ¿qué haremos con Francisco? No es cuestión de lo que haremos. Debemos descubrir la verdad detrás de la secta de Valtierra y lo que hay, sobre todo, en el corazón de este Vaticano, respondió León, el sudor frío escurriéndole por la frente. Justo entonces, la puerta se bang abrió. El eco resonó y un hombre apareció, respirando pesadamente. Era un joven, su cabello revuelto, su rostro empapado en sudor. «León, hermana Isabel», gritó, su voz cortante como un cuchillo. «Vienen por ustedes». «¡Hostia!». León se giró, el pecho encogiéndose. «Los del grupo espiritual de Valtierra vienen a sellar este lugar. Los vi en el pasillo. Ya están aquí». El aire se tornó denso de nuevo. Los cardenales se miraron unos a otros, un sentimiento de pánico colectiva. «¿Qué? ¿Cómo saben de esto?». «No hay tiempo. Tenemos que salir. Ahora». Él avanzó hacia ellos mirando hacia atrás con miedo. «Se llevan a los que saben demasiado». De pronto, un estruendo desgarrador resonó. La puerta principal de la capilla fue arrombada. Figuras vestidas de negro, con capuchas, entraron rápidamente, sus rostros ocultos en la oscuridad. La atmósfera se volvió frenética. León sintió el caos invadirlo. «¡Rápido! ¡Hacia la salida!», gritó. Pero antes de que pudieran moverse, uno de los hombres armados levantó un dedo, señalando con ferocidad. «Benedicto, ven aquí». El hombre habló con una voz profunda y temblorosa que hizo eco en los muros. La figura de Benedicto se estremeció, como si su cuerpo estuviera atado a una fuerza externa. Los cardenales miraron atónitos. «¿Qué? ¿Qué significa esto?». La hermana Isabel balbuceó asustada. «Él es la clave», comentó el hombre de negro, avanzando con pasos firmes. «La única manera de cerrar este ciclo es haciéndolo. Ven, Benedicto, la hora ha llegado». El antiguo papa parpadeó, el miedo llenando su mirada. «No puedo». Su voz tembló, pero el grupo de sombras se acercaba más, imponiendo su voluntad. León comprendió en un instante el peligro inminente. «Ni lo pienses, Benedicto, no te dejaré». Pero a medida que intentaba bloquear el camino, el aire se volvió irrespirable. El miedo lo invadía. Las luces comenzaron a titilar, como si el propio lugar estuviera temblando. «Lárgate, León», gritó Benedicto, su rostro iluminado por la desesperación. «No entiendes. Ellos están en todas partes». «No puedo dejar que esto pase», respondía León, sintiendo la adrenalina barriendo cada fibra de su ser. De repente, la verdad que parecía lejana, ahora se cernía sobre él como una tormenta en el horizonte. «Escápete, te lo suplico», gritó Isabel, su mano extendida hacia él. «La democracia de la fe se está desmoronando. Debemos luchar». Las sombras avanzaban, su amenaza palpable. Afuera los gritos se hacían más ensordecedores. León sintió un dolor punzante en el pecho al observar la angustia en los ojos de sus hermanos. ¿Qué haría? ¿Cómo combatir a un enemigo implacable? Pero una pregunta no dejaba de latir en su mente. ¿Podrían realmente salvar la iglesia? ¿O estaban condenados a sucumbir a los oscuros secretos que llevaban dentro? León sintió el aire helado en sus pulmones. La presión era aplastante. Las sombras avanzaban, armadas y decididas. Benedicto, temblando, lo miró con ojos llenos de pánico. «No puedo dejar que te lleven», gritó León, su voz rasgada por el miedo. «Detente», ordenó uno de los hombres, su mano extendida como una serpiente a punto de atacar. «Esto es más grande de lo que imaginas». El cardenal Maldonado intentó hacerse un camino entre el caos, su mirada feraz. «Es un engaño. Deberíamos luchar», pero sus palabras se perdieron en un coro de gritos. Las velas empezaron a parpadear.
la luz desapareciendo como si temiera lo que estaba por ocurrir. Un estallido resonó en el aire. La puerta lateral del altar se abrió, y otro hombre apareció, con una capa blanca brillante que contrastaba con el negro de la sombra. ¡Alto! Su voz resonó como un eco en la capilla. Era un cardenal conocido, el anciano Alonso, que había desaparecido días atrás. Todos quedaron paralizados. «Alonso», gritaron varios en un susurro lleno de incredulidad. La tensión se intensificó. «No hay tiempo para esto», declaró Alonso, su mirada fija en Benedicto. «Ellos vienen por ti. Su operación ha sido expuesta. Si caes en sus manos, todo estará perdido». León lo miró confuso. «¿Por qué no nos has dicho esto antes?» La traición y el asombro se mezclaban en su interior. «No puedes confiar en él», exclamó Maldonado, señalando a Alonso. «Puede ser otra trampa». «Silencio», rugió León. «¿De qué estás hablando, Alonso?» Alonso dio un paso al frente, su voz grave y decidida. «Desde que llegué a este lugar oscuro, he tratado de exponer la verdad. La secta no solo busca a Benedicto, buscan destruir cualquier vestigio de la verdadera fe en este Vaticano». Benedicto retrocedió, temblando. «La misericordia que Francisco busca, ¿es solo una fachada? ¿Un engaño? Es más complicado que eso». Alonso miró a su alrededor, como si las paredes estuvieran escuchando. «Francisco no es un traidor. Él es una víctima en este juego. Lo han manipulado todo el tiempo. ¿No ven? Somos marionetas en manos de sombras». La sala se quedó en silencio. Las palabras de Alonso resonaron con fuerza, y los cardenales intercambiaron miradas llenas de desconfianza y miedo. las cartas que traen la verdad», exclamó el cardenal pálido, recordando el documento que había encontrado. «Si son ciertas, todos estamos en peligro. La conspiración es más grande de lo que pensamos». León miró a sus hermanos. «¿Qué hacemos? ¿Nos dividimos? ¿Nos quedamos y luchamos?» «Sss. No hay tiempo», gritó la hermana Isabel. Su voz era intensa, llena de emoción. «Debemos irnos. No podemos quedarnos aquí. Ellos vienen». El eco de una risa fría resonó en el aire. Las sombras se acercaban, llenándolo todo de oscuridad. El hombre de negro avanzó un paso, mostrando un rostro familiar. «¿No esperabas esto, León?» La voz era profunda y amenazante. Era el anterior cardenal José, caído en desgracia. «Tú eres el único que puede cambiar las cosas. El juego se ha vuelto peligroso». León sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quieres de mí?» «Tu legado, León. Tienes el poder de decidir quién vive y quién muere. La elección está en tus manos», dijo José, con mirada persuasiva. «¿Estás dispuesto a sacrificar lo que amas por la verdad?» La sala tembló bajo el peso de sus palabras. Cada mirada se posó en León, esperando su respuesta. «No le creas, está manipulándote», gritó Maldonado, su voz quebrando la atmósfera. «Yo solo quiero la verdad». León respondió, angustiado entre las elecciones que lo atormentaban. Los ecos de risas burlonas retumbaron en las paredes. «La verdad es un lujo y el costo es muy alto», murmuró José, avanzando más, fusionándose con la oscuridad. Más sombras se precipitaron desde la puerta principal. León sintió que la desesperación lo envolvía. Entonces, en un instante, la pregunta se materializó en su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad? ¿Y quién estaba realmente al mando de este juego mortal? León sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Tu legado. León, tienes el poder de decidir quién vive y quién muere. La elección está en tus manos», dijo el cardenal José, fusionándose con la oscuridad que lo rodeaba. Lo miraba con esos ojos profundos, casi seductores. La sala retumbaba con el eco de las risas burlonas.
una cacofonía que sonaba como un tañido de campanas funerarias. «No le creas, está manipulándote», gritó Maldonado, su voz desgarrada, luchando por mantenerse firme ante la amenaza. Un silencio pesado se asentó. Las sombras estaban tan cerca que podían casi tocarse. León se sentía acorralado. Cada día en el Vaticano parecía haberlo preparado para este momento, pero ahora todo se desmoronaba. «Elige León», insistió José, acercándose más, su aliento gélido como una ventisca de invierno. «Las consecuencias de tu decisión son más graves de lo que crees». El corazón de León latía con violencia. «¿Y si elijo mal?», cuestionó, sintiendo la presión aplastante. Afuera, los ecos de la tormenta aumentaban. Un trueno rugió, como si el cielo mismo se quejara de lo que estaba por suceder. Alonso, el cardenal anciano, rompió el silencio. «León, escucha. No sabemos lo que realmente está detrás de esto. El juego de los hombres de negro es antiguo». Su voz era un susurro cargado de miedo. «Podríamos estar en medio de algo que trasciende nuestras vidas». «¿Qué insinúas?». León miró a Alonso, sus ojos inquietos. «Es una trampa. Vienen a por todos los otros, no solo por Benedicto. La verdad que buscan también está en ti», dijo Alonso. La luz de las velas tembló. Todos sintieron un escalofrío que parecía recorrer las piedras mismas. José sonrió, pero no con alegría. «La verdad nunca ha sido fácil de enfrentar, ¿verdad? Pero hay algo más, que aún no sabes». León frunció el ceño. «¿De qué hablas?». De repente, un destello de luz iluminó la figura de José, y justo en ese instante, como si la oscuridad hubiera cobrado vida propia, un rostro familiar emergió detrás de él. Era Francisco, envuelto en esa misma capa oscura. «¿Qué? ¿Él?». La voz de Maldonado se quebró. Las miradas se volvían hacia Francisco, este representante de la fe que hasta ahora había sido visto como un faro de esperanza. Pero sus ojos reflejaban un abismo, una lucha interna que los demás no podían comprender. «Me han obligado a estar aquí», dijo Francisco, su voz cargada de desesperación. «No tengo control sobre lo que está sucediendo». Los murmullos crecieron como una tormenta. «What is the sector of V?», prestó León, confundido y temeroso. Francisco parecía un hombre quebrado. «Quieren que actúe como marioneta, que dirija a todos vosotros hacia la perdición. Su objetivo es más oscuro, más profundo», explicó Francisco. Lágrimas brotaron en sus ojos. «Solo yo puedo detenerlo, pero…». Su voz se desvaneció, el miedo creciendo aún más. «No puedes confiar en él», gritó José, levantando un dedo que parecía un puñal. «Es parte del juego». Y en ese instante todo cobró sentido. La traición, la oscuridad en el corazón del Vaticano. León se dio cuenta de que el verdadero enemigo no estaba solo en la sombra, sino en las decisiones que todos habían tomado. «¿Qué secretos has guardado, Francisco?», gritó, la rabia y el dolor cruzando su voz. Francisco sucumbió al peso de la verdad. «Soy parte de esto, pero hay algo más que no he revelado. Un secreto que puede destruir a todos, incluso a ti». Un estruendo sacudió la capilla. La tensión estaba en el aire. Un hilo frágil a punto de romperse. ¿Qué verdad había estado ocultando Francisco? Las luces parpadearon. La sombra de la traición se cernía. León sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Habla! ¡Ahora!», demandó, su voz resonando contra las piedras. Francisco se acercó, el rostro lleno de temor. «No hay tiempo». La puerta del altar se cerró de un golpe, y un silencio sepulcral invadió la capilla. ¿Estaría la verdad a punto de salir a la luz, o ya era demasiado tarde? La angustia creció, sembrando el miedo en el corazón de cada presente.
¿Sería esta la última noche de su fe? ¿O solo el principio de un oscuro desenlace? El silencio sepulcral se extendió. El aire cargado de tensión. Dos mundos chocaban en la capilla, y León sentía que la verdad estaba al borde de desbordarse. «Juan Francisco, habla, ya», demandó la voz firme y desgarrada. Los ojos de Francisco brillaron con una mezcla de terror y desesperación. «No hay tiempo, el entre nosotros». Un profundo estruendo resonó desde la puerta trasera. Los murmullos de los priests se intensificaron, como si el ambiente mismo respondiera al caos. El cardenal Maldonado miró hacia atrás, sudor corriendo por su frente. «¿Qué has dicho? ¿Acaso él?» La tensión alcanzó su clímax, y en un abrir y cerrar de ojos, la puerta se abrió lentamente. Una figura imponente apareció, envuelta en una toga blanca. El anciano cardenal Alonso, que había desaparecido, revelando su rostro al mundo, caminó con paso firme hacia el altar. «Alonso», gritaron al unísono los cardenales, atónitos. León sintió que su estómago se encogía. ¿Qué hacía él aquí? «Vengo a finalizar este juego», declaró Alonso, su voz resonando como un trueno. «El tiempo se ha terminado. La verdad debe liberarse». León dio un paso atrás, el corazón palpitando. «¿Por qué no te apareciste antes? ¿Qué sabes de todo esto?» La desesperación burbujeaba en su registro. «Recibí información», Alonso continuó, su mirada fija en el altar. «No todo es lo que parece. La misericordia que busca Francisco es un velo que cubre algo mucho más oscuro». Las palabras se cernieron sobre ellos, creando una atmósfera irrespirable. Francisco, con lágrimas en los ojos, miró a Alonso. No puedes traicionarnos a todos así. Si te aferras a la verdad, arrastrarás a todos con ella», replicó Alonso. Las sombras danzaban, como prediciendo el desenlace inminente. «Francisco, es hora de que reconozcas quién eres verdaderamente». León sintió un escalofrío cuando el anciano se acercó a Francisco, las manos extendidas, casi suplicando. «Recuerda, el poder tiene un precio, el precio de tu propia alma». «Basta», gritó León, volviéndose hacia los demás. «No podemos seguir así. La confianza se ha desvanecido. Necesitamos encontrar la manera de salir de este caos». Pero de repente, una risa resonó, helando el ambiente. La figura encapuchada de José se deslizó hacia adelante. «¿Salir? ¿De qué sirve eso, si la verdad de esta iglesia te consume? La respuesta está en el mismo corazón». «¿Qué significa eso?», León preguntó, angustiado. La atmósfera era eléctrica, cada palabra un destello en medio de la tormenta. José, sin embargo, se limitó a sonreír, enigmático. «Todo lo que han creído durante años, cada voto, cada sacrificio, está destinado a desmoronarse». Francisco bajó la mirada. No puedo permitir que esto suceda». Pero su voz se apagó, la traición atronando en su pecho. León, en un arranque de valentía, dio un paso hacia José. «¿Eres un traidor? ¿Estás detrás de esto?» «Soy solo un mensajero de la verdad que has ignorado», dijo José, dando un paso de atrás, su rostro escondido en sombras. «Pero el reloj avanza y el tiempo se agota». Alonso miró a León, su voz temblorosa. «Hay más en juego, más de lo que imaginas. La fe misma podría caer bajo un manto de oscuridad». Y en ese momento, un estruendo resonó fuera de la capilla, como si el universo entero respondiera a la inminente revelación. «Vienen por nosotros», gritó un cardenal, su voz desgarrada. Las luces comenzaron a parpadear, y el miedo se desató, ahogando cada intento de luchar. León sintió el frío del terror abrazarlo, mientras la figura de Francisco se desvanecía entre las sombras. «¿Qué haremos ahora? ¿Quiénes son ellos? ¿Una sombra más que se cierne sobre nosotros?»
La pregunta quedó suspendida en el aire, una incertidumbre helada que carcomía cada corazón presente. ¿Estaban todos atrapados en un juego donde la verdad podía ser la mayor de las traiciones? ¿Y podía alguien escapar de su destino? La penumbra avanzaba ansiosa, temblaba con tensión, y la atmósfera en la capilla era casi irrespirable. Las sombras danzaban al compás del miedo que envolvía a cada uno de los presentes. León sintió que su corazón latía en un compás frenético, mientras miraba a Francisco, a Alonso y a las figuras encapuchadas que se acercaban. Como la tormenta que se cierne sobre la tierra, «Francisco», gritó, su voz atravesando el caos. «¿Qué verdad es esa que has ocultado? Habla, por favor». Su desesperación rasgó el silencio. El Papa, con lágrimas en los ojos, sintió el peso de las miradas. «No soy el enemigo», susurró, temblando. «No he querido que ningún mal caiga sobre ustedes». Pero sus palabras se perdían en el retumbar del destino que se acercaba. «Silencio», ordenó José, alzando la mano. «La verdad se revelará, ya sea que quieras o no». La sombra de su presencia oscureció aún más el ambiente. Ruidos de pasos resonaron en el pasillo que llevaba al altar. Un grupo de encapuchados, más decididos y amenazantes, apareció. Algunos cardenales retrocedieron, con rostros pálidos. «Ellos vienen por nosotros», anunció uno, con voz entrecortada por el pánico. «Tienen el poder de decidir quién vive y quién muere», exclamó León, el sentimiento de impotencia apretando su pecho. El sudor le escurría por la frente mientras se enfrentaba a la inminente realidad. Alonso, sosteniéndose de la barra del altar, añadió con voz firme: «Debemos unirnos en este instante. Esto no es solo una lucha de poder, es una batalla por el alma de la Iglesia». «¿Pero cómo, si ni siquiera sabemos en quién confiar?», murmuró Isabel, sus ojos llenos de lágrimas. «Debemos acudir a la verdad, sin importar el costo», respondió León, su voz resonando con decisión. El eco de sus palabras resonó en la capilla, y entonces, con un gesto audaz, abrió la puerta de la historia, dispuesto a desafiar la oscuridad. Los encapuchados avanzaron, protegiendo a los líderes de la secta, pero Alonso se interpuso. «No permitiré que destruyan lo que hemos construido», declaró con valentía. El cardenal José retrocedió, y la capilla se convirtió en un campo de batalla de lealtades y dudas. Un rayo brilló a través de la ventana, iluminando las sombras. «La luz siempre prevalece», dijo León, levantando su mano, viendo una oportunidad. «Confíen en la verdad». Las figuras encapuchadas dudaron. La voz de León resonó, y todos sintieron que su determinación les abrazaba. «Juntos podemos desmantelar esta traición, porque la fe nos une, y el temor no puede vencer a la esperanza». Como si las sombras fueran despojadas de su poder, los encapuchados comenzaron a retroceder. La verdad arrancaba el manto de la oscuridad. Las luces parpadearon y finalmente se estabilizaron. El silencio se rompió solo por los ecos de la verdad emergente. «Vivirán el precio de su traición», gritó uno de los encapuchados, pero su voz ya no era la misma. El miedo los atravesaba. La figura de Francisco dio un paso al frente, decidido. «No tengo más secretos. La misericordia nos guiará, incluso en este abismo de dudas». Con esto la atmósfera cambió. La esperanza comenzó a resurgir en los corazones. Era hora de enfrentarse al futuro. León sonrió a su antiguo amigo. «Juntos podemos comenzar de nuevo. Con fe, amor y verdad, liberaremos a la Iglesia de las sombras». Una chispa de luz se encendió. Los cardenales, unidos por un propósito renovado, se dieron la mano. Cada gesto un símbolo de paz y unidad en la incertidumbre.
Antes de que la tensión se disipara por completo, Alonso se volvió hacia León. No olvides, este es solo el comienzo. La verdad tiene caminos complejos y los desafíos no han terminado. Mientras todos se preparaban para salir de la capilla, León sintió una inquietud. ¿Qué vendría después? La respuesta todavía se cernía en la niebla del futuro, como un susurro en el viento. Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje del link.